no cumple los mínimos. Entonces también se enfurece, porque la gente también se enfurece cuando el Estado, por ineficiencia, termina pagando altos montos en demanda. Y hoy día los abogados, como se ha democratizado esta carrera, todos tienen acceso y hacen demanda, y muchos no cobran por una porción de lo que van a ganar. A resultado se llama eso. Y eso es un proceso, es un equilibrio en que todos tenemos que velar por el interés público. Pero no todos piensan de la misma manera. Y yo, ¿qué tengo que ver con esto? Para mí, la señora decía, mi pierna, más mi guagua, más y los gastos médicos, ahora no puedo hacer esto, tales cosas. Bueno, el juez le asignó 20 millones. Y la municipalidad va a apelar el monto. Y eso es un gasto. Detrás de eso, recuerden ustedes que yo les decía que detrás de esto todo es dinero. Todo termina al final, van por el dinero. Nadie va por la ética, ni por la moral, ni nada. Todo en estas cosas se traduce en dinero. Cuando se habla de la reparación, eso es dinero. Cuando se habla de, ¿no es cierto?, de la ineficiencia, es dinero. Cuando se habla de poca transparencia, dinero. Y las cosas son más complicadas. Yo no sé si lo dije en este curso, pero yo como consultor de una empresa estatal, me entero de que, bueno, primero que todo, había un problema ahí. Los partidos políticos que no logren los mínimos se tienen que disolver. Esa es una ley antigua. Bueno, un par de años. Pero se tienen que disolver. Y el tema de la pregunta es, y bueno, ¿y qué hacemos con los activos de la corporación o de la fundación o de la organización sin fines de lucro? Entonces, ya hay partidos políticos que están preocupados y no llegan a los mínimos, saben que tienen que hacer términos de giro y entregar esos bienes de acuerdo a la ley. ¿Y qué dice la ley? Para que ustedes sepan, la ley dice que se tiene que entregar a otra corporación sin fines de lucro o a la municipalidad en el sector en que reside. Entonces, temas complejos se resuelve, ¿no es cierto?, con soluciones complejas. Y los abogados también, ¿no es cierto?, los abogados necesitan capacitarse porque son temas que poco común. Y están obligados a ir al lenguaje contable. Yo lo señalé eso hace mucho tiempo porque todas las normas incorporan conceptos de mercado y el mercado somos todos nosotros. Entonces entran todas las materias, todas las ciencias entran a tener que preocuparse. ¿Cómo le explico a un médico, por ejemplo, que la sala de espera tiene un costo? La cama tiene un costo, el consumo de la luz, el agua, hasta los parchicuritas tiene precio. La enfermera que pasa a visitar 10, 15 minutos, el médico que pasa por 2 minutos, y así. Las cámaras que están conectadas a alguien para determinar, ¿no es cierto?, si alguien necesita algo o no. Todo tiene un costo. Vivir en una burbuja es lo peor que puede ocurrir. Y eso hay que tenerlo bien claro, digamos. Y la única manera de tenerlo claro es estar informado. Y eso es lo que estamos haciendo. Actualizar una norma que ya cumplió su vigencia y hoy día estamos rapidito, ¿no es cierto?, instalándonos en un tema contable de alto estándar. Y NIC, ¿no es cierto?, normas internacionales contables. O sea, estamos superando nuestro nivel intelectual y del conocimiento y entregaremos información fidedigna al usuario. De eso se trata. Entonces, ahora como el tiempo es escaso, bueno, como siempre no va.
Eso no ha cambiado, no hay tiempo. Entonces, uno tiene que hacerse el tiempo. Uno tiene que hacerse el tiempo. Esta cuestión pasa por las personas. Yo, por mucho texto que escriba, si las personas no leen, seguimos igual. Entonces, claramente es un tema país. Así que yo les pido, por favor, un esfuerzo este día, porque bueno, yo sé que todos están con ganas de terminar la jornada y cambiar de ambiente, porque muchos siguen trabajando en otras cosas. Bien, entonces vamos a ir aquí. Y entonces, ¿dónde nos vamos a concentrar hoy día? En los estados financieros. Y eso está en la resolución 3, ¿no es cierto? Elementos del estado financiero. Estado financiero, ¿verdad? Entonces, esa está en la página 155 y siguiente. Estado financiero. Ahora, los elementos del estado financiero. Bueno, los elementos del estado financiero son lo que hemos visto, son las cuentas, ¿no es cierto?, de activos, de pasivos, de ingresos, gastos y patrimonio. El estado de situación presenta los activos, los pasivos y patrimonio. El estado de resultado muestra los ingresos y el gasto. Otro, los elementos del estado financiero, si yo entro a detallar los activos, bueno, ahí tenemos varios elementos que destacar. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la liquidez. Y aquí es donde yo espero que ustedes, de alguna manera, tomen esta metodología de trabajo. Porque, por ejemplo, habla de disponibilidad en moneda nacional. Eso está en los activos corrientes. La estructura de un estado financiero es activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes. Dentro del activo corriente tenemos los disponibles. Y los disponibles, ¿no es cierto?, para conocer qué es un disponible, yo sé, y usted también, la caja, el banco, todos aquellos documentos que vencen, por ejemplo, dentro de los 90 días. Pero lo que yo tengo que hacer para entender el disponible, me tengo que ir al flujo efectivo, porque ahí está la definición de disponible. Entonces, se dan cuenta de un grupo, de un conjunto de elementos del estado financiero en el estado de situación. Yo clasifiqué la caja, el banco y todos aquellos instrumentos financieros que tienen vencimiento menor a 90 días o hasta 90 días como disponible. Bueno, pero ese concepto, ¿dónde está? Está en el flujo efectivo. Y entonces, y esa metodología es la que nosotros tenemos que empezar a dominar, a entender dónde, por qué yo clasifiqué estas cuentas como disponibles. Bueno, dice que los equivalentes al efectivo se tienen con el fin de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para su inversión y otros fines. O sea, la liquidez yo no es cierto, lo considero para pagos de corto plazo, ¿no es cierto? Y más que para su inversión y otros fines. Para que una inversión se considere como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo
y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por tanto, una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. Entonces, si usted hace esa relación en el estado de situación, caja, banco, instrumento financiero que tenga vencimiento menor de 90 días y otras cuentas por cobrar que se van a cobrar dentro de los 90 días, esos son disponibles. Y eso está definido en el flujo efectivo. Eso es lo que yo quiero que se entienda muy bien, la forma en cómo yo me aseguro que mi estado de situación, la estructura de mi estado de situación está bien determinada. Luego, ¿no es cierto? Entonces, 3 meses o menos desde la fecha de, ¿no es cierto?, de adquisición. También dice que el flujo efectivo, la información sobre los flujos efectivos proporciona a la municipalidad y a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la municipalidad para generar efectivo y equivalente al efectivo, así como la necesidad de utilización de esos flujos de efectivo que ésta tiene. Yo me acuerdo cuando la alcaldesa de Providencia, cuando ella toma la alcaldía, dijo, no tengo plata a fin de mes, si no hago una corrección, no voy a llegar a fin de mes o a fin de año. Claro, porque ella recibió un déficit importante y tuvo que, ella, no sé si lo conté en este curso, pero ella tuvo que llamar a todos los proveedores para negociar los pagos. Y una vez que negoció, y les conté también que uno no quiso renegociar los pagos, y entonces, ¿qué se hizo? Ella pidió una nueva licitación sobre ese servicio. Y lo reemplazó. Así es como ella, como dicen, no, como decimos, tengo equilibrado el presupuesto. Claro, porque ella dice, ¿cómo voy a no pagar si tengo compromiso? Bueno, lo primero que hago es llamar a los, ¿no es cierto?, a los proveedores y negociar con ellos nuevas formas de pago. Y el que no quiso, bueno, licito de nuevo y hasta que se acomode mi estructura financiera, mi flujo de caja. Esas son decisiones importantes que uno tiene que, al estar convencido de que se pueden hacer, se hace. Y así no se perjudica la municipalidad, su imagen, su personal. Cuando sucede algo con la municipalidad, las personas que trabajan para la municipalidad son personas, son seres humanos y se sienten afectados por cosas como eso. Cuando, ¿no es cierto?, y es lógico porque están comprometidos. Entonces, por eso el líder tiene que tomar la decisión correcta y normalizar el flujo de caja. Y así lo resolvió. Y nunca más nadie ha reclamado de que la municipalidad no paga sus cuentas. Entonces, por eso se requiere un buen flujo de caja. Y como estamos en elementos de los estados financieros, ahí explicamos el disponible. Después tenemos, por ejemplo, los activos no corrientes. En los activos no corrientes tenemos los bienes de uso. Los bienes de uso. Y entonces yo me voy, por ejemplo, a los bienes de uso. Me voy a los bienes de uso. Y yo sé qué significa bienes de uso. ¿No es cierto? Son todos aquellos bienes que la entidad dispone para ser utilizados. Ejemplo, computadores, muebles, inmuebles. ¿No es cierto? Tenemos la construcción, el edificio consistorial. Tenemos control sobre otros bienes de uso.
También tenemos ahí en los bienes de uso los terrenos, edificaciones, infraestructura pública, la biblioteca, los museos, lo que es patrimonio nacional, artístico, etcétera. Bienes de uso bajo leasing, bienes concesionados. Entonces, cuando yo estoy en el estado de situación, ¿no es cierto?, en el balance general, recuerden eso, y empiezo a recorrer las partidas, los elementos del estado financiero, comienzo y llego a bienes de uso y se desagrega bienes de uso. Bueno, lo que tengo que hacer es ir a leer a bienes de uso. ¿De qué se trata? ¿Cómo se sostiene? ¿Y cómo se justifica en esa posición? Bueno, dentro de los bienes de uso, si ustedes observan, también tenemos la depreciación acumulada de los bienes de uso. Después, dentro de los activos, tenemos, por ejemplo, los activos intangibles. Luego me voy a leer en la resolución 3 el concepto de los bienes intangibles. Pero en los bienes de uso, ve usted en los bienes de uso, cuando lo defino, ¿no es cierto? Son bienes de uso, son activos tangibles, muebles y inmuebles, que controlan las municipalidades para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios. Se espera que sean utilizados durante más de un periodo. En particular, esta norma incluye infraestructura, activos concesionados, activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, inmuebles entregados en arrendamiento bajo un régimen no comercial, bienes del patrimonio histórico, artístico, activos biológicos, independiente cuál sea el valor de los bienes muebles, individual o por grupo, homogéneo, debe mantenerse un control administrativo. Entonces, eso es. Los estados financieros están definidos en la resolución 3. Y eso es lo que hay que recordar. ¿Por qué? Porque estamos frente a un lenguaje nuevo, un lenguaje internacional. Definiciones y criterios de reconocimiento y valoración de tales elementos. Bueno, las definiciones en realidad son para la resolución 3 igual a conceptos. Los criterios de reconocimiento. El otro día, el día anterior, la clase anterior, hicimos un Excel donde yo empecé a crear, ¿no es cierto?, criterios de reconocimiento que están en la resolución 3. Entonces, el criterio de reconocimiento, por ejemplo, las mercaderías. Por ejemplo, el instrumento financiero al inicio se reconoce a valor razonable. Al término se reconoce a costo amortizado. Las mercaderías al inicio se reconocen al costo. Al término del periodo contable se reconocen al monto menor entre el valor contable de la mercadería y su valor real realizable neto. Con efecto en resultado. Los instrumentos financieros con efecto en resultado. La mercadería entonces se reconocen al término del periodo. Al inicio se reconocen al costo, al término del periodo se reconocen al monto menor entre el costo y su valor realizable neto.
Después, ¿no es cierto?, tenemos los bienes de uso. Dentro de los bienes de usos tenemos el terreno, edificio, vehículos, leasing. Entonces, los terrenos, por ejemplo, el criterio de reconocimiento es al inicio del costo y al término del periodo a valor razonable. Los bienes de uso se reconocen al inicio del costo y al término del periodo a valor razonable. Y ya sabemos que el valor razonable está definido en la... No está definido, está señalado que mi valor razonable como corporación municipal es igual al avalúo fiscal o a la tasación comercial. Y esto lo habíamos conversado antes. ¿Cuál es mejor de los dos? Yo le expliqué que eso es una decisión política de la entidad. Si usted sabe que su casa vale más, usted lo ha dicho alguna vez, sobre todo cuando paga contribuciones o quiere comprar o quiere vender una propiedad. El avalúo fiscal es bastante más bajo que el valor comercial de la propiedad. Entonces, si el valor comercial es superior al valor tasación fiscal, bueno, lo lógico, uno como inversionista, uno como anda buscando la ganancia, lo lógico, lo normal es que yo decida irme por la tasación comercial. Pero alguien del grupo puede decirme, pero Fernando, nosotros no somos con lucro. Y yo tendría que explicarle las consecuencias de reconocer un activo al monto fiscal. Sabiendo que la tasación comercial es mayor, yo le diría, mira, si tú reconoces el avalúo fiscal como valor razonable, lo más probable es que no tenga ningún efecto en resultado. ¿Por qué? Porque si yo dejo, ¿no es cierto?, sí, lo más probable es que mi terreno, mi construcción, no tenga, no refleje en los estados financieros el valor que tiene en el mercado. Hay una norma, la de políticas contables, que señala la probabilidad de que yo pueda cambiar una política contable. Cuando los elementos de los estados financieros no representan lo que es. O sea, si yo en los estados financieros tengo un terreno que vale 1.000 y todos saben que vale 3.000, bueno, ahí tenemos un caso en que el elemento que yo presento en el estado financiero no representa lo que es. Hay 2.000 de diferencia. En la contabilidad dice 1.000, el mercado dice que dice 3.000, y yo no me atrevo a reconocer esos 2.000 en el balance. Entonces, la política contable, la sección de las políticas contables, señala, ¿no es cierto?, cuándo yo puedo hacer un cambio en una política contable. Esto es más complejo, ¿eh? Esto es más complejo que usted se imagina, pero yo lo voy a hacer simple porque este es un tema muy, muy consultado. ¿Qué es una política contable? Es un acuerdo. Son principios, son bases, convenciones.
regla y procedimiento específico adoptado por la municipalidad para el registro de los hechos económicos, preparación y presentación de los estados financieros. Entonces es una política. Si yo decido al inicio, ahora que usted está en el 2021 y tiene que hacer uso de la resolución 3 obligadamente, y usted dice, ah, no, mire, para darle velocidad porque la tasación se demora y tiene un costo, me voy por la tasación fiscal y resuelvo el tema. Porque yo entro a impuesto interno, saco la valor fiscal y estamos. Y ese va a ser mi valor. Entonces, luego, usted se da cuenta de que, por el apuro, tomé esto. ¿Puedo cambiar? Bueno, la misma Contraloría dice que sí, que puedo cambiarme a la tasación fiscal, a la tasación comercial. Dice que sí puedo. Entonces el otro año puedo cambiarme. Sí, dice, está escrito ahí. Perfecto. Entonces resuelvo el problema para los años siguientes. Pero si usted en el año acá, en el año 2021, decide tasación comercial, no puede volver a la tasación, al avalúo fiscal del bien posteriormente. Entonces le da una restricción. Pero, como siempre hay excepción a la regla, como siempre, hay espacio para hacer ajustes en la política. Y porque una mala política no tiene por qué ser permanente. Sí. Estoy viendo que es una mala decisión al inicio, producto del apuro. Bueno, tengo la posibilidad de cambiar mi tasación comercial y ahí estaré reflejando valores de mercado. En los estados financieros. Entonces, las políticas contables principales son las establecidas por la Contraloría General de la República y corresponden a las señaladas en la presente normativa o en otros documentos complementarios. ¿Qué tal, estimados? ¿Se dan cuenta? Determinación de políticas contables. Primero que todo está diciendo que la Contraloría, ¿no es cierto?, están establecidas por la Contraloría General de la República y corresponden a las señaladas en el presente normativa. Recuerden que yo les decía a ustedes que las políticas deben ser para la corporación, para todas las 345 municipalidades, deben ser iguales. Si no, ¿por qué? Porque para consolidar hay que estar con un mismo plan de cuentas y con las mismas políticas contables. Eso es requisito de la norma, de la NIC. Entonces, y corresponden a la señalada en la presente normativa. O sea, las políticas son de la corporación son la resolución 3. Ahí está, esas son las políticas. Y después dice, o en otros documentos complementarios. ¿Cuáles son los otros documentos complementarios? La resolución 16. Me voy a la NIC SP original. Por eso yo les decía que tienen que tener esos volúmenes, 1, 2 y 3, donde está ahí el manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque es un documento complementario. ¿Verdad? Entonces, si la Contraloría no ha definido una determinada política contable, la municipalidad deberá establecerla formalmente con consulta a la Contraloría. Deja escrito de que puede ocurrir que en la resolución 3 no estén todos los elementos que se consideran para la presentación del estado de situación. ¿Quién lo sabe? La municipalidad. Mira, esto la Contraloría no consideró esto. Entonces hay que crear la política. ¿Y usted cómo la va a constituir? Ir a los volúmenes 1, 2 y 3
y generar su propia política y proponer a la Contraloría la política. Y si esta es aceptada, entonces usted la va a utilizar. Y probablemente la Contraloría lo va a hacer extensivo a todas las otras corporaciones municipales. En ausencia de una política contable específicamente aplicable a una transacción, la municipalidad deberá usar su juicio profesional en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea relevante y fiable. Entonces, de eso estamos hablando. Los criterios de reconocimiento, entonces, íbamos en los bienes de uso. Dijimos que al inicio son al costo y posteriormente a valor razonable, siendo el valor razonable la tasación fiscal o la tasación comercial. Usted elige. Luego tenemos eso es para todos los bienes de uso. Los activos intangibles, lo mismo, se reconocen al inicio el costo y posteriormente al costo. Ahí cambia la cosa. No es a valor razonable, es al costo. No, me equivoqué, perdón. Los bienes de uso se reconocen al inicio al costo. Posteriormente se reconocen al costo. Yo había dicho a lo razonable. Eso es para las propiedades de inversión. Entonces los bienes de uso se reconocen al inicio al costo y posteriormente se reconocen al costo, con efecto en resultado. Busca deterioro. Y si tiene deterioro, se reconoce el deterioro en el resultado del periodo contra la cuenta deterioro acumulado del bien. Ya, ahora me salgo de los bienes de uso, voy a los activos intangibles. En los activos intangibles lo mismo, costo al inicio y al término del periodo se mide el costo, con efecto en resultado. Ahora, cuando yo digo, y esta es la parte importante, cuando yo digo que posteriormente el bien se mide al costo, eso quiere decir que busca deterioro. Y habrá deterioro cuando el valor libro del activo es más alto que su valor razonable. Los activos intangibles entonces se miden al costo al inicio y al costo posteriormente, con efecto en resultado. Entonces quiere decir que los activos intangibles también buscan deterioro en la medida que tengan valor de mercado. Y si no tiene valor de mercado, la solución la propone la misma resolución 3. Dice que como no tengo valor de mercado, entonces dice, en ese caso, será el monto menor, ¿no es cierto?, entre el valor contable del activo intangible o valor libre del activo intangible y contra el monto mayor entre el precio de venta menos la comisión de vender y su valor de uso. Ya dijimos que el valor de uso es igual al valor presente del flujo futuro. Así que eso, teniendo los flujos y la tasa de interés, yo puedo determinar el valor de uso. Y el precio de venta menos el costo de vender. Bueno, si tengo un precio de venta y el costo de vender ese activo, tengo otro valor. Entre esos dos se elige el monto mayor.
Y ese monto mayor lo comparo con el valor libro del activo. Y si el valor libro está más alto, tengo deterioro. Eso ustedes deben saberlo a esta altura. Después de los bienes intangibles tenemos los bienes propiedades de inversión. Y ahí sí, al inicio es al costo y al término del periodo es a valor razonable. Siendo el valor razonable la tasación fiscal o la tasación comercial. Cualquiera de las dos que yo políticamente haya decidido. Entonces, si la propiedad de inversión vale 1.000 y la tasación fiscal es 1.000, ¿tengo algún efecto? No tengo efecto. Si la tasación fiscal es 1.100, entonces si tengo efecto, sí, tengo que reconocer como un mayor valor los 100. Entonces ahí contabilizo, ¿no es cierto?, propiedad de inversión a una cuenta de resultados. Eso en el caso de que yo haya decidido como política reconocer como valor razonable el avalúo fiscal. Entonces ahí tengo otro criterio de reconocimiento para los bienes de propiedades de inversión. Entonces ahí tenemos criterio de reconocimiento y valoración de tales elementos. La valoración, ¿no es cierto?, inicial y posterior. La forma en que nosotros valorizamos, el método de valorización, debe ser confiable. Por ejemplo, cuando yo determino el valor de uso de un bien, tengo flujos. Esos flujos tienen que estar bien determinados. Pero eso me lo da finanzas. Nosotros somos contables, nosotros elaboramos los estados financieros. Entonces, finanzas me va a dar los flujos. Por ejemplo, en producción, cuando uno produce operaciones, todo lo que está relacionado con el producto, ellos, la producción, el departamento de producción sabe lo que falta y lo que producen. Entonces esos datos llegan a contabilidad y uno las procesa. Entonces, valoración de tales elementos. El valor de uso es el valor presente, pero los flujos los determina uno. Y ahí es donde uno tiene que aplicar un criterio prudencial. Fíjense ustedes que ayer el presidente de la República nos hizo saber el tema de la situación para el 2022 con respecto al presupuesto de la nación. Lo primero que se sabe es que se redirigen los recursos y hay, desde el punto de vista público, Estado, hay un ahorro de casi un 22%. ¿Qué significa eso? Significa que hay menos recursos para gastar. Hay que pagar las cuentas. Entonces, ¿cómo se paga? Como todos sabemos, usted y yo saben, que si bien hoy es una locura, la gente está deslocada comprando cosas porque tiene excedente, la gente no reacciona, no hace uso de la razón. Sabiendo que el 2022, 23, 24 son años complejos, porque hay que pagar las deudas. Para pagar las deudas tenemos que producir. Entonces, para producir con sudor y lágrimas, porque hay que pagar las deudas. Y las empresas privadas ya tienen considerado un bajo crecimiento.
que yo espero que se encuentren soluciones para que el impacto no sea tan fuerte. El problema está en que si el país no crece, al tener una cantidad importante de cesantes, se generan molestias, y estas molestias terminan en las calles, ¿no es cierto?, con protestas descontroladas, provocando daño a personas que inocentes. Entonces, por eso es que si usted fuera el presidente de la República, estaría preocupado. Si usted fuera el ministro del Interior, estaría preocupado. Si usted fuera el ministro de Agricultura, también estaría preocupado. ¿Por qué? Porque el Estado también consume, pero como el Estado ahora va a tener un ahorro del 22%, va a consumir menos. Entonces todos los proveedores del Estado que hacen e intercambian, ¿no es cierto? Entonces probablemente todo el mundo privado que le vende al sector público ya lo tiene asumido y corrige su flujo, corrige sus ganancias. Y si antes le pagaban a 30, 90 días, le van a pagar más adelante. Entonces son consecuencias que hay que proyectarse cuando esta información está disponible. Entonces, ¿me voy a comprar el auto? ¿Me voy a cambiar de casa? ¿Me voy de viaje? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse y responderse. El valor presente, entonces, tenemos que es uno de los elementos más utilizados, pero también tenemos el valor descontado. También tenemos el costo histórico, el valor corriente. Tenemos la tasa efectiva. ¿Cuál es la tasa que le vamos a asignar al flujo futuro de una máquina? ¿Cuál es la tasa? La tasa del Banco Central será un buen indicador, porque para la municipalidad yo creo que el Banco Central entrega una tasa promedio ponderada que uno lo toma como un referente para determinar los flujos. Entonces, como el flujo lo tengo que traer descontado a una tasa de interés, bueno, el valor presente o el valor de uso de ese flujo futuro, descontado a una tasa que el Banco Central me está señalando. Yo confío en el Banco Central, por lo tanto, el flujo es confiable. Los estados financieros, entonces, bueno, reconocimiento. El leasing, por ejemplo. El leasing señala que al inicio un leasing se reconoce al monto menor entre su valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Al inicio, en el leasing, se reconoce el monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces, yo conozco la cuota, el monto de la cuota y el periodo. Lo que no conozco es la tasa de interés implícita. Pero la resolución 3 me da la solución. Use la tasa nominal. Entonces usamos la tasa nominal y como conocemos la cuota, podemos determinar el valor actual. Una vez que yo determine el valor actual, lo comparo con el valor razonable del bien y reconozco al monto menor como un activo y un leasing, un pasivo. Ya. Vale. Y entonces, ahí tengo un criterio de reconocimiento al inicio que dice que es al monto menor. Ahí es diferente a los bienes de uso, porque los bienes de uso
Al inicio se reconocen las cuotas. El activo intangible se reconoce al costo, al inicio. Pero en un leasing dice que es al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces, esa valoración que está aquí, ¿no es cierto?, ahí, de tales elementos, esa valoración tiene que ser confiable, dice la norma. Por eso tomo los datos correctos y valorizo correctamente. Y hago la comparación. Y si hay que contabilizar, contabilizamos. Ese es el leasing. Tal vez yo creo que para ustedes los temas más complejos están en los bienes de uso. En los bienes de uso, en el tema de las propiedades de inversión. En realidad, bienes de uso en los intangibles, propiedades de inversión y el leasing, en mi opinión. Porque todo esto es distinto para ustedes. De hecho, propiedades de inversión no estaba en su registro. Y ahí es donde hay que concentrarse para no cometer errores. Bueno, los estados financieros con propósitos generales, ¿verdad? Los estados financieros con propósitos generales. Formato de los estados financieros. Los formatos, ¿no es cierto?, están en la resolución 3, tal como yo se lo estaba explicando. Después de las propiedades de inversión, tenemos los... dentro de las propiedades de inversión tenemos las propiedades de inversión, son los bienes, terrenos de inversión, propiedades de inversión en leasing y terrenos de inversión en leasing. Y después tenemos los activos biológicos, que serían los activos biológicos, y tenemos ahí la depreciación acumulada y deterioro acumulado de los activos biológicos. Fíjense ustedes que en el balance tenemos la cuenta de depreciación acumulada de los bienes de uso y deterioro acumulado de los bienes de uso. Relación entre los estados financieros. Bueno, el mejor ejemplo fue cuando partí el estado de situación definiendo los activos disponibles. ¿Dónde voy a ir? Al flujo efectivo. Cuando hablamos de bienes de uso, en el formato, ¿no es cierto?, del estado financiero, ¿dónde voy a ir? A, ¿no es cierto?, la página de los bienes de uso. Cuando hablamos de existencia, ¿no es cierto?, en nuestro estado de situación, la existencia está en forma, ¿no es cierto?, única en el formato. Y yo me voy a la existencia, leo la política y entonces concluyo de que las existencias representan, ¿no es cierto?, las materias, los insumos, los materiales, los insumos que van a ser utilizados en el próximo periodo.
La existencia dice que la existencia es un activo en la forma de materiales o suministros para ser consumido en el proceso de producción. En la forma de material o suministro para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios. Conservado para su venta o distribución a terceros. En proceso de producción para su venta o distribución. Y su criterio de reconocimiento en el párrafo 5, página 45, dice: la existencia se valorizarán a su costo de adquisición o el costo de producción en el momento de su reconocimiento. En la valoración posterior deberá medirse al menor valor entre el costo y el valor realizable neto. Entonces, ¿cuál es la relación entre los estados financieros? Están todos relacionados, entrecruzados. Por un lado, tenemos la política, que es la resolución 3, y por el otro lado tenemos los estados financieros. Y en los estados financieros tenemos la cuenta, la partida, con su código. Entonces, no transiten ustedes, no hagan eso de transitar rápidamente, como que queremos ir al balance y elaborar los estados financieros. Y como mucho de eso está como automatizado, nos liberamos de reforzar los conceptos teóricos que la resolución 3 tiene. Entonces, muchos señalan, oye, pero no hay tiempo. Pero es que este es un esfuerzo de todos. Hay que hacerse el tiempo. Vean ustedes que ayer mismo se hablaba en una conferencia la importancia que tiene el estado financiero del sector público para el usuario. Todos quieren ahora, están en medir el rendimiento de una corporación. Cosa que ahora es casi imposible porque no son estados financieros completos. Pero al aplicar la ANIC-SP, sí, al estandarizar el plan de cuenta, al estandarizar las políticas, sí van a poder medirse, compararse en cuanto a indicadores financieros. Por ejemplo, la liquidez, el rendimiento de los activos, el 100% cumplimiento de los pasivos. No, mira, esa municipalidad me dé caleta de plata, yo ya me cansé de ir a cobrar. Otro dice, no, yo no trabajo con ellos porque me pagan. Uno nunca sabe cuándo pagan. Bueno, eso se va a traducir en los indicadores financieros. El periodo y de cobro también. Acuérdense que hay que ir por el lado del pasivo y por el lado del activo. Lo mismo, oye, ¿por qué no le han cobrado a este señor o a esta empresa? ¿Por qué este instructivo no se ejecuta? Y este letrero que está aquí, yo paso por aquí, hoy que está bonito, ¿pagará el permiso? Lo busco y no lo encuentro. Entonces, estamos llenos de cosas como esa, que se requiere urgente que los estados financieros de estos municipal esté a la vista. Y hoy día ustedes saben, porque el estado financiero va a llegar a una plataforma, inmediatamente el observatorio, que es la parte del mundo privado, va a entrar a esa plataforma,
a buscar información. Y la que no encuentre la va a pedir por la ley de transparencia. Entonces, y lograr que las NIC SP se instalen en el servicio público y ustedes se acostumbren. Hoy, este año comienza esta comparación entre organizaciones municipales. Este año se van a estandarizar los indicadores. Este año se van a estandarizar las políticas. Este año probablemente van a empezar a comparar entre municipalidades los indicadores financieros. Y uno siempre se pregunta cosas y busca respuestas. Entonces, la ley de transparencia es otra situación que Chile es producto de los convenios de tratados internacionales que nos exigen, ¿no es cierto?, transparentar las transacciones económicas de un país. Esas son las reglas. Y Chile las toma y las aplica. No había más tiempo para las municipalidades. Y eso es. Entonces, la relación entre el Estado financiero, claramente que el Estado, los 5 estados o 6 estados financieros están relacionados con las políticas en la resolución. Están relacionados. Y acuérdense lo que acabamos de leer en políticas contables. Si yo no encuentro la política en la resolución 3, debo elaborar mi política y proponerla a la Contraloría. Pero para usted proponer una política contable que haya detectado que en la resolución 3 no está, debe ir a la NIC SP, ¿no es cierto?, en que se trata las políticas contables. Ya, así que por eso están entrecruzadas. Ya, así que ojo con eso. Luego, entonces, relación entre los estados financieros y nota los estados financieros. Bueno, eso vamos a ver durante el día. Todo esto es lo que vamos a ver durante el día. ¿Es obligación preparar los estados financieros? Sí, es obligación. ¿Vale? Entonces, en atención a que las municipalidades a contar del 1 de enero del 2021 comienza a regirse por la NIC SP, en diciembre del 2021 se impartirán las instrucciones sobre la presentación de los estados financieros. Ya. El decreto de ley 1263 del año 75, que es la ley orgánica de administración financiera del Estado, dispone, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye fundamentalmente los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos. Esos 3, ¿no es cierto?, elementos están dentro de nuestra situación. Y aquí las municipalidades. ¿Cuáles son los principales estados financieros entonces? Ya sabemos que el estado de situación, el estado de resultados, el estado de situación presupuestaria, el estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio neto y nota a los estados financieros. Bueno, esto está en el capítulo 3, ¿no es cierto?, de la resolución 3 del año 20.
¿Cómo preparamos entonces estos estados financieros? El balance general, ¿no es cierto? La información sobre la situación financiera de una municipalidad permitirá a los usuarios identificar los recursos económicos que controlan la estructura de su fuente de financiamiento en la fecha de presentación. Entonces, vean ustedes, la información sobre la situación financiera de una municipalidad permitirá a los usuarios identificar los recursos económicos. Entonces, es un balance que está hecho para el usuario. Tal como dice ahí, permitirá, ¿no es cierto?, a los usuarios identificar los recursos económicos. O sea, a través de los estados financieros yo sé cuánto tiene una municipalidad, cuál es su patrimonio, cuál es su activo, cuánto tiene en activos no corrientes, cuánto tiene en activos corrientes. Lo mismo, los pasivos. Sé los pasivos de corto y largo plazo. Sé cuánto ingresa y cuánto se gasta. Al leer el estado financiero, flujo efectivo, yo sé que el flujo efectivo se presenta en actividades de operación, de inversión y de financiación. Entonces puedo percibir, puedo ver a través del análisis si tiene problema económico o tiene solvencia, si está líquido o ilíquido, si los activos rinden o no rinden, o lo que debieran rendir. Entonces, si yo leo con cuidado las definiciones, los usuarios, y bueno, ¿y quiénes son los usuarios? Bueno, ya hemos visto que los usuarios son la propia Contraloría, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, por nombrar organismos públicos, Servicio de Puesto Interno, ¿cómo no le va a importar? Dentro de las municipalidades hay grupos de personas también, organizaciones. Bueno, también les interesa conocer el estado de situación de la corporación. Pero ¿a quién más le va a interesar? A los proveedores, porque los proveedores lo primero que hacen, ¿y cuándo me paga el jefe? Jefecito, ¿cuándo me paga? Y empiezan ya, yo le pinto la casa. Yo le coloco el pasto, jefe. Yo le hago aseo, yo le hago... ¿Cuántos servicios se llama la basura? ¿Cuántos servicios? Esos son proveedores, son los usuarios. Algunos con mayor o menor interés, pero bueno, así está, para los usuarios. Los prestatarios. El público que vota, el público en general. El contribuyente. El contribuyente. Hoy está más empoderado que nunca, ¿verdad? Porque la información hoy día está disponible al segundo. Pasa algo y ya tenemos la noticia en nuestro celular. O se quemó la municipalidad, o trataron de quemar la municipalidad de Rancagua. Y uno se pregunta, ¿y en qué lado fue el accidente? ¿En qué lado fue? No fue un accidente, fue algo provocado. Pero ¿en qué lado ocurrió? ¿Y qué pasó? Porque ahí está mi factura, ahí está mi cheque, ahí está. Lo primero que uno hace es preocuparse. El proveedor, el usuario. Por ejemplo, el caso de Panguipulli, donde también quemaron la municipalidad por un problema que hubo ahí, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuánta cosa se perdió que hay que rehacer? Bueno, tal vez, ¿no es cierto? Las municipalidades van a tener que buscar proveedores donde puedan subir toda la información a la nube. Y ahí se protege la información. Y no sé, yo creo que si bien nuestro país es un país líder en Latinoamérica,
en muchas cosas. Nosotros somos fanáticos por la tecnología. Hasta los pequeños empresarios tienen, la mediana y pequeña empresa, todo lo tienen en la nube. Tiene un costo, pero bueno, hay que pagarlo. Entonces yo los invito a repensar, a replantear. Yo trabajé cuando era joven, hice mi práctica profesional en una empresa de alto nivel. Estaba ahí en Ahumada. Y ellos tenían, ustedes se van a reír, pero tenían un computador que tuvieron que romper la losa del edificio arriba y con un helicóptero bajar el computador. Imagínense el monstruo. Lo estoy hablando de muchos años atrás. Y bueno, ahí se hacían todos los estudios de mercado de los bienes raíces. Y yo recuerdo el caso que hoy día es un problema. Pero les cuento que esa empresa donde yo trabajé era dueña de todo lo que es hoy día Concón Alto, donde está la construcción. Y hay un problema ahí con las dunas. Ellos compraron todo eso. ¿Y por qué lo compraron? Porque hicieron un estudio de mercado. Que si el país permanecía en esta dirección, iba a crecer y se iba a generar un consumo. Al subir los ingresos de las personas, estos iban a consumir una segunda vivienda para recrearse. Y cuando usted ve por los medios de comunicación cómo hoy día está todo eso ahí construido, yo me acordé al tiro de esta familia que había comprado eso, con una visión de 40 años proyectada. Entonces, está loco usted, caballero, ¿cómo va a comprar ese sector? Si yo lo quiero. Y lo compró. Y eso es lo que se está vendiendo ahora, porque eso es privado. Hay una parte que es fiscal, digamos, que está bajo el control de las municipalidades, tanto de Viña como de Concón. Sin embargo, ellos protegen esa parte porque no se puede construir. Pero ¿quién iba a pensar en 40 años antes que eso iba a ser un tremendo negocio? Y en ese computador se ingresaban los datos y se obtenía información a través de la técnica, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hemos conversado, de los flujos futuros, inversión actual, el VAN, valor actual neto, la tasa interna de retorno. Entonces, si el VAN me daba positivo y la rentabilidad era positiva, entonces lo compro. Pero, como todas las cosas, tiene un costo. Eso se compró, se endeudaron en dólares, y en esa época, ¿se acuerdan ustedes qué pasó con el dólar? Se descontroló y muchas empresas quebraron. Bueno, esta empresa quebró. Pero con todos los terrenos que se vendieron, alcanzó a pagar todas sus deudas, y como la ley dice que lo que queda para la organización en un nuevo formato. Pero por supuesto que todos los que estaban en esa época, hoy día ya no están. ¿Y quiénes son los que están? Los familiares. Entonces, en toda actividad económica hay riesgo que hay que ponderar. Entonces, lo más importante sobre el balance, ¿no es cierto?, es una información sobre la situación financiera. O sea, ¿cuál es mi situación financiera municipal? Bueno, la liquidez, el rendimiento de los activos, el capital de trabajo, gestión financiera, endeudamiento. Y lo otro más importante también que se están incorporando en los estados financieros. Se está incorporando esto de la satisfacción,
que tenga la organización con su entidad. Entonces, permitirá a los usuarios identificar los recursos económicos que controlan la estructura de su fuente de financiamiento en la fecha de presentación. El estado de resultados que presenta el desempeño. Entonces yo ingreso y gasto. Esa diferencia se llama margen de contribución, que probablemente ustedes no lo utilizan. Pero sí, entre el ingreso y el gasto, si es positivo, quiere decir que los ingresos cubrieron todos los gastos. Y si es negativo, quiere decir que se gastó más de lo que ingresó. Y uno, como analista financiero, puede pedir más información a través de la ley de transparencia y complementar. Entonces, la información sobre el rendimiento financiero del municipio documentará las evaluaciones de temas tales como si se han adquirido recursos de forma económica y los que ha utilizado de forma eficiente y efectiva para lograr sus objetivos de prestación de servicios. Eficiente y efectivo. Los flujos efectivos, la información sobre los flujos efectivos de una municipalidad contribuye a la evaluación del rendimiento financiero, la liquidez, la solvencia de la misma. Indica la forma en que la entidad captó y utilizó el efectivo durante el periodo. Yo les leí el otro día en Mercurio, ¿no es cierto? Señal muestra la situación de la municipalidad de Tierra Amarilla. Y la municipalidad, la Contraloría, le hace una auditoría y de estas platas que llegaron producto de, ¿no es cierto?, de donaciones de una empresa minera. Y le hace seguimiento a esos flujos y le falta explicar otra cantidad. Se detectan varias irregularidades. Una, que con esa plata, por ejemplo, que ingresó ahora en septiembre, pero la municipalidad había gastado en los meses anteriores al ingreso, había gastado por ese concepto. Una vez que llega la plata, probablemente internamente se normaliza todo. Sin embargo, aún queda una plata por explicar. Y eso está en los medios de comunicación, y lo lee gente como yo, o como usted. Y lo más probable es que está en la ley de transparencia y muchos deben estar averiguando, investigando. También les quiero decir otra cosa, mire, los estados financieros no solo es para transparentar las transacciones económicas, los contratos, los activos y pasivos. No solo se trata de transparentar eso, se trata también de disponer de información. Si el mercado está bien informado, se regula. Todos nos regulamos, todos nos controlamos. Yo soy de la idea de que el autocontrol es el mejor mecanismo, pero eso no resulta. Eso no resulta. El autocontrol. Debe existir el control externo. Todo lo que hagamos debe ser vigilado por alguien. No es una cuestión secreta. Sobre todo si es público. Por eso que nosotros, las grandes empresas en el mundo, sus estados financieros están en la web, disponibles. Entonces alguien investiga y de eso puede generar un documento válido que sirva. Entonces, en la medida que esto sea transparente, uno va teniendo un juicio más asertivo. Y si es dedicado a investigar y publicará lo que le parece que es un aporte.
Y todos van y requieren después de ese informe. Y van elaborándose más y más informes. Y eso enriquece al mundo. Es impresionante el tema de la contabilidad, porque yo me acuerdo que, bueno, yo soy un investigador nato de las situaciones contables. Y de repente hay situaciones que son del siglo pasado y mucho más. Por ejemplo, el leasing. El leasing uno cree que es una cuestión de ahora, no, el leasing tiene 1000 años. Lo que pasa es que nosotros, nuestra república tiene 200 años. Entonces, hacemos, leemos cosas como que más locales y menos, nunca nos preguntamos, y esta cuestión, ¿cómo lograron eso? Por ejemplo, el leaseback. El leaseback es también un instrumento financiero milenario, que en el fondo se trata de, usted como municipalidad es dueño de la municipalidad, todo el edificio consistorial, pero necesita plata. La pregunta que uno se hace, que ustedes me pueden confirmar, como municipalidad se pueden hacer leaseback. Y en mi opinión, yo creo que sí. ¿Qué significa un leaseback? Bueno, el alcalde desesperadamente dice, no me queda más que hacer un leaseback. Es decir, va a llevar todo el edificio consistorial, lo va a vender a cambio, ¿no es cierto?, de un dinero que necesita para cubrir su déficit. Y ya veremos cómo pago después el leaseback. Y el leaseback es un arriendo con opción de compra. ¿Te fijas? O sea, yo puedo vender lo que es mío a un banco. El banco me va a pasar plata y luego nace una obligación mía de pagarle al banco todo lo que me pasó en plata. Y una vez que yo termino pagando todo, el banco me libera mi bien y me lo entrega. Pero todos sabemos que el leaseback hay una pérdida ahí. Bueno, pero tengo que resolver los pagos con todos los proveedores, con todas mis obligaciones. Y más adelante, y uno hace su supuesto ahí, y por eso, y justifica el leaseback, y convence a todos los concejales ahí, ¿no es cierto?, los cobres, no sé quiénes son los que apoyan o no apoyan la moción. Entonces, el leaseback también es un instrumento financiero de muchos, es muy antiguo. En cambio, nosotros, nuestra contabilidad, no todos los profesionales entienden y reconocen cómo funciona un leaseback. Por ejemplo, los debentures, ¿no es cierto? Estos control conjunto se llaman. También, de repente, en la contabilidad, también son temas de muchos años, muy antiguos, pero nosotros lo usamos así poquito, porque desconocemos cómo funciona. Yo tengo un cliente que por falta de dinero hace un venture con otro inversionista. Y hasta la fecha tiene problemas porque el otro socio, un debenture son dos entidades que se ponen de acuerdo y se necesitan mutuamente. Por ejemplo, aquí la empresa inmobiliaria tiene el terreno, construye, pero al construir se queda sin plata para seguir desarrollando la actividad. Busca un inversionista y hacen un debenture. El debenture, el acuerdo sería, mira, yo te paso el dinero, resuelve tu problema de liquidez, pero en la ganancia nos vamos, por ejemplo, 50 y 50. La inmobiliaria acepta. Entonces, para
cuando yo vendo la casa, necesito levantar la hipoteca. Entonces, el debenture, el otro socio, dice, oye, no te olvides que mi 50%, una vez que te llegue la plata, me tienes que pagar. Sí, 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 yo te pago. Bueno, el debenture funciona bien, eso se llama el negocio conjunto. Y a veces este que recibe la plata, que estaba falto del dinero, no cumple. Y ahí nace un conflicto. Entonces, mientras este no firme, la inmobiliaria no sigue recibiendo los flujos. ¿Y qué es lo que hace el debenture? Ir a un árbitro, en el fondo, litigar y resolver el problema. O para deshacer el debenture, la inmobiliaria tiene que pagarle a este señor más todo su dinero, más la parte que se alcanzó a ganar. Entonces, ese también es un instrumento financiero antiguo que las empresas utilizan. Bueno, entonces, el estado de flujo de efectivo sobre el flujo de una municipalidad contribuye a la evaluación del rendimiento financiero, la liquidez y solvencia de la misma. Indica la forma en que la entidad captó y utilizó el efectivo durante el periodo. Indica la forma en que la entidad captó y utilizó el efectivo durante el periodo. Entonces, captó. ¿Cómo lo captó? ¿Cuáles son las actividades que desarrollé, la prestación de servicios que entregué a cambio de recursos? ¿Y en qué me gasté esos recursos? El estado de situación. Sí, Profesor, buenos días. buenos días. Antonio, interrumpiéndolo otra vez. Estamos en el primer break de 15 minutos. Ok, nos vemos entonces. Sí, alumnos, les comento que ya les mandé por correo las nóminas de la constitución de los grupos para la actividad de hoy día. ¿Ya? Cualquier consulta o duda me comentan, ¿ya? Hasta luego. Gracias.